Hola, queridos amigos. Una economía de guerra no significa que exista una guerra al estilo clásico, sino más bien un conflicto económico que en este caso es entre dos potencias, Rusia y Estados Unidos. Pero en realidad todos hemos estado en economía de guerra desde que comenzó la crisis sanitaria. Artículo de opinión. Economía de guerra. Venta masiva de dólares en Rusia. Rusia sustituye al dólar por el euro. Esto puede producir inflación en Estados Unidos. Anuncia la desconexión del sistema SWIFT. El Bitcoin cae a un mínimo de 3 semanas. El acuerdo fiscal del G7 enfrenta a Europa. Rusia ha acumulado oro para 40 años. Rusia se sale del Tratado del Control de Armas. También impone sanciones a 9 canadienses. China construirá 30 laboratorios biológicos más. La justicia se enfoca en los delincuentes criptográficos. Estados Unidos incauta millones pagados a piratas informáticos. Un hombre abofetea al presidente Macron al sur de Francia. La bofetada a Macron evidencia un clima de tensión política. Ya no es derecha contra izquierda, sino élite contra ciudadanía. El Banco Mundial prevé una recuperación récord de la economía. Cada país se acerca a su reforma económica de un modo diferente. Piden un enfoque ético para la tecnología de reconocimiento facial. El político holandés Thierry Baudet critica al gran reinicio de Davos. El BBVA eliminará 2.935 puestos de trabajo y cerrará 480 sucursales. El FBI y la Europol tienden una emboscada digital a más de 800 delincuentes. Los paraísos fiscales británicos de la Isla del Tesoro se enfrentan a una tempestad. Comenzamos. Rusia se está preparando para su salida del viejo sistema internacional de pagos llamado SWIFT, que forma parte de los cambios anunciados desde hace tiempo, así como la sustitución del dólar por el euro en Rusia y su salida del Tratado de Cielos Abiertos sobre el control de armas. Biden quiere negociar con Putin desde una posición de fuerza, pero el líder ruso no es alguien que sea fácil de amedrentar, aunque sea prudente y diplomático. Definición. Se denomina economía de guerra a la que se aplica en periodos de extrema autarquía y que tiene por objetivo mantener el funcionamiento de las actividades económicas indispensables para un país, procurar el autoabastecimiento, desincentivar el consumo privado, garantizar la producción de alimentos y controlar la economía nacional desde el Estado. Cada país se acerca a la reforma de su economía de una manera diferente. La economía de guerra es una situación conflictiva en la que el gobierno toma el control de la gestión de recursos económicos. Todo ello implica medidas como la movilización de la población, el racionamiento, el control de la producción y el autoabastecimiento. Uno de los grandes temores en la guerra es la hiperinflación, muy destructiva para la economía de un país. De ahí que haya una gran intervención en política monetaria para controlar un aumento desbocado de los niveles de los precios. Rusia es el país más grande del mundo y una de las economías más fuertes también. Siempre ha tenido una carrera y competencia con Estados Unidos. Tal vez no sea la mejor economía del mundo, pero Rusia es uno de los países integrantes del BRICS. Los otros países que la conforman son Brasil, India, Sudáfrica y China. Pero tampoco es la peor, ya que tiene aún mucho potencial y muchos líderes mundiales que se han percatado de ello, y por eso es que la han estado sancionando después de la crisis de Crimea. Y aún así, muchos países siguen teniendo relaciones comerciales con Rusia. Las exportaciones españolas han perdido mucho dinero a causa de las sanciones contra Rusia. Desconexión. Rusia se prepara para una desconexión del sistema SWIFT. Rusia se está preparando para sanciones adicionales y se ha iniciado un trabajo serio para abordar la posible desconexión del país de los sistemas de pago internacionales,
dijo el viceministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Alexander Pankin, en audiencias parlamentarias en la Duma estatal. El sábado, la agencia de calificación internacional Moody's publicó un comunicado en el que admitía el riesgo de desconexión de Rusia del viejo sistema de pago internacional. El tema de una posible desconexión de Rusia del SWIFT surgió inicialmente en 2014, después de las primeras sanciones contra Rusia. El Kremlin se está preparando ahora para que Biden separe a Rusia del viejo sistema de pago internacional SWIFT. En apoyo de esta economía de guerra, el primer vicepresidente ministro Andrei Belousov revela que el gobierno se ha gastado un total de 55.000 millones de dólares para apuntalar la economía del país durante la crisis sanitaria. La semana pasada, el canciller portugués Augusto Santos Silva dijo que la Unión Europea tendría que discutir detenidamente la legalidad de desconectar a Rusia del sistema de pago de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, SWIFT, antes de que se pueda tomar una decisión al respecto. El director Dmitry Shuagaev del Servicio Federal de Cooperación Técnico-Militar reveló que la cartera de pedidos de exportación de productos de defensa ruso se mantiene por encima de los 50.000 millones de dólares y destacó que el sistema de seguridad de cooperación es uno de los principales indicadores que ofrecen confianza para el futuro a nuestras empresas, a todo el ejército. Por otro lado, el primer ministro Mikhail Mishustin reveló que el gobierno planea aumentar gradualmente la participación del país en el mercado mundial del gas natural licuado hasta un 20% y afirmó que estamos exponiendo activamente la infraestructura para aumentar las entregas en esta dirección y tomar posiciones firmes allí. El Ministerio de Finanzas ruso informó que está pasando rápidamente del uso del dólar estadounidense en los acuerdos internacionales a sustituirlo por el euro, una medida de ruptura con Estados Unidos. Por otro lado, el director Alexander Kolzov del Ministerio de Recursos Naturales reveló que Rusia ha acumulado un suministro de oro para 40 años, a todo lo cual se ha sumado ahora el Ministerio de Desarrollo Económico, que anuncia que mantendrá las medidas que restringen las exportaciones de alimentos y granos rusos. Cambio del dólar al euro. Rusia se prepara para trasladar la liquidez de la moneda al euro. Las autoridades rusas planean cambiar la liquidez de la moneda del país del dólar estadounidense al euro, anunció el lunes el Ministerio de Finanzas del país. Nuestro objetivo número 1 es convertir a Rusia en un país orientado al euro y así sustituir al dólar por el euro, dijo Dmitry Timofey, jefe del Departamento de Control de Medidas Restrictivas Extremas del Ministerio de Finanzas de Rusia. Rusia considera ordenar a las empresas estatales que cambien al euro. El pasado lunes se produjo una ráfaga de declaraciones en Rusia después de que, a fines de semana pasada, Putin criticara a Estados Unidos por usar el dólar como herramienta para librar una supuesta guerra económica y política, dijo en un discurso ante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. En medio de un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, más recientemente en torno al gasoducto Nord Stream 2, Putin también sugirió un escenario más aceptable que en el que las naciones europeas paguen por el gas ruso en euros, en medio de lo que parece un esfuerzo de desdolarización más amplio que incluye que el Fondo Soberano de Rusia decida deshacerse de todos sus dólares y activos denominados en dólares a favor de los denominados en euros, yuanes o comprar más metales preciosos como el oro. Y ahora, el ministro de Finanzas de Rusia ha anunciado los preparativos para un estímulo para mover la liquidez de divisas a euros, mientras especifica que está considerando
ordenar a las empresas estatales que cambien a euros. Además dijo, Moscú dijo que está respondiendo a los pedidos de más sanciones y que se está preparando para una posible desconexión de los sistemas de pagos internacionales, es decir, del viejo y caduco sistema SWIFT. Sin embargo, un par de horas después, el Ministerio de Finanzas retrocedió algunas de las declaraciones oficiales anteriores más provocativas. Entre comillas, Rusia se basará en los medios económicos para alentar a las empresas a cambiar del dólar al euro y no planea restricciones sobre el uso de la moneda estadounidense, señaló. O sea, que no quieren hacerlo a la fuerza, sino seducirlo. Muy político. Inflación. La venta masiva del dólar ruso pone de relieve la creciente preocupación por la inflación en Estados Unidos. La decisión de Rusia de recortar el dólar estadounidense de su Fondo Nacional de Riqueza revela la creciente preocupación sobre la inflación en Estados Unidos, dijo el director de la consultora de inversiones Navigator Principal Investors, Kyle Shostak. Entre comillas, la liquidación del dólar ruso también puso de relieve la repentina preocupación creciente sobre la inflación en Estados Unidos, dijo Shostak. Con tanto dinero de estímulo inyectado a la economía a un nivel histórico récord, casi 6.000 millones de dólares desde el comienzo de la crisis, muchos banqueros cuestionan con razón el continuo dominio del dólar. A los inversores les preocupa mucho que la máquina de imprimir dinero provoque inflación en un futuro próximo. Ya ven lo complicado que está el tema. La economía rusa continúa recuperándose. El Producto Interior Bruto de Rusia se expandió un 10,7% interanual en abril, según el Ministerio de Desarrollo Económico, que proyectó un crecimiento del PIB anormalmente alto para mayo. Aunque la economía se está recuperando más rápido de lo esperado, tiene más sentido comparar su ritmo con el nivel de 2019, dijo el ministro de Desarrollo Económico Maxim Reshetnikov. Perdón, es que los nombres rusos se las traen. Reshetnikov, al periódico Izvestia. El ministerio prevé un crecimiento económico del 2,9% para este año. Putin dice que los valores de apoyo a los vulnerables sustentan la civilización rusa. El presidente ruso Vladimir Putin ha declarado que el amor y el cuidado fraterno por los necesitados son los valores compartidos por los ciudadanos de su país y que son esenciales para mantener la esencia de su cultura y sociedad tradicional. Putin destacó la importancia de ayudar a los vulnerables con la siguiente frase: los valores mismos de la misericordia, el amor al prójimo y el apoyo a los necesitados unen y consolidan toda la historia centenaria de nuestro pueblo. Constituyen la base espiritual de las religiones tradicionales de Rusia, dijo. No es que Putin sea un santo, pero bueno, está bien que diga esto. Cancelación. Putin firma la ley que saca a Rusia del Tratado de Cielos Abiertos. El presidente ruso formaliza la salida de Moscú del pacto antes de la muy esperada cumbre de Ginebra con Joe Biden. Vladimir Putin firmó el lunes una ley que formaliza la salida de Rusia del Tratado de Control de Armas de Cielos Abiertos, un pacto que permite vuelos de vigilancia desarmados sobre países miembros. Rusia esperaba que Putin y su homólogo estadounidense, Joe Biden, pudieran discutir el tratado cuando se reúnen a finales de este mes en una cumbre en Ginebra. Rusia impone sanciones de ojo por ojo a los canadienses. Moscú dice que las prohibiciones de entrada a 9 canadienses son medidas de represalia por las sanciones impuestas a los funcionarios rusos en marzo. Rusia ha anunciado sanciones de ojo por ojo contra 9 altos funcionarios canadienses, incluido el ministro de Justicia, después de medidas parecidas de Canadá para el tratamiento del crítico del Kremlin, Alexei Navalny. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo en un comunicado el lunes que a los 9 canadienses se les había prohibido ingresar a Rusia durante un periodo indeterminado. Hasta aquí todas las noticias de Rusia.
que era la actualidad de hoy. Ahora pasamos a otros temas. El Banco Mundial prevé una recuperación récord de la economía global este año. El Banco Mundial revisó al alza su proyección de crecimiento de la economía global en 2021 al situarla en un 5,6% o 1,5 puntos porcentual por encima del pronóstico anterior publicado en enero. Estados Unidos. El Bitcoin cae a un mínimo de 3 semanas. Esta criptomoneda cayó a un mínimo de 3 semanas el martes en medio de señales de preocupación de los inversores institucionales, mientras que el jefe del Servicio de Impuestos Internos, IRS, pidió a los legisladores que otorguen autoridad para establecer reglas de informes más estrictas sobre las transferencias criptográficas. El Bitcoin se hunde un 10% mientras China y Estados Unidos aprietan la soga alrededor de las criptomonedas. El precio del Bitcoin cayó a su nivel más bajo en más de una semana el martes, en medio de la preocupación sobre la política monetaria de Estados Unidos y el continuo endurecimiento de la regulación de las criptomonedas en China. Los inversores también están siguiendo la posibilidad de que la Reserva Federal se pueda desconectar de su programa de flexibilización cuantitativa que impulsa la liquidez, pero también provoca inflación. Trump llama estafa al Bitcoin por competir contra el dólar. El expresidente calificó el lunes al Bitcoin como una probable estafa en Fox Business y se quejó de que está compitiendo contra el dólar, que quiere que sea la moneda del mundo. Durante una entrevista en Fox Business, el presentador Stuart Barney le preguntó a Trump qué pensaba sobre la popular criptomoneda y si invertiría en ella. Entre comillas, el Bitcoin parece simplemente una estafa, declaró y agregó: no me gusta porque es otra moneda que compite contra el dólar. Quiero que el dólar sea la moneda del mundo. Es lo que siempre he dicho. Los sitios web vuelven a estar en línea. Miles de sitios web gubernamentales de noticias y de redes sociales de todo el mundo volvieron a estar en línea el martes después de ser afectados por una interrupción generalizada de 1 hora vinculada a la empresa de la nube con sede en Estados Unidos. Una contraseña permitió a los piratas informáticos irrumpir en Colonial Pipeline. El director de Colonial Pipeline dijo a los senadores estadounidenses el martes que los piratas informáticos que lanzaron el ciberataque del mes pasado contra la empresa e irrumpieron el suministro de combustible al sureste del país pudieron ingresar al sistema robando una sola contraseña. Estados Unidos incauta 2,3 millones de dólares pagados en bitcoins a piratas informáticos por Colonial Pipeline. El Departamento de Justicia recuperó el lunes unos 2,3 millones de dólares en rescate por criptomonedas pagadas por Colonial Pipeline, tomando medidas enérgicas contra los piratas informáticos que lanzaron el ciberataque más perturbador registrado hasta ahora. El Departamento de Justicia se enfoca en los delincuentes criptográficos. El anuncio del lunes forma parte de una nueva iniciativa del Departamento de Justicia para tomar medidas enérgicas contra todo tipo de delitos cibernéticos federales, incluidas las redes de bots, el lavado de dinero y el alojamiento a prueba de balas. La medida elevará la investigación del ransomware al mismo nivel que la del terrorismo. Investigan los ataques a diplomáticos del síndrome de La Habana. Estados Unidos está llevando a cabo una revisión de todo el gobierno para llegar al fondo de quién o qué causó los presuntos ataques de radiofrecuencia dirigidos a diplomáticos estadounidenses que resultaron ser varias enfermedades neurológicas conocidas como síndrome de La Habana, dijo el martes el secretario de Estado Anthony Blinken. Activistas y grupos tribales preparan protestas por los oleoductos en Minnesota.
activistas y grupos tribales que se oponen al proyecto de Enbridge Energy para sustituir su viejo oleoducto Línea 3 están planeando grandes protestas en el norte de Minnesota. Los grupos tribales y ecologistas que se oponen al esfuerzo continuo de esta empresa para sustituir a su envejecido oleoducto están ocasionando grandes protestas en el norte de Minnesota, mientras la compañía con sede en Canadá se prepara para un impulso final de construcción. El radar detecta una gigantesca nube de cigarras sobre Maryland. Billones de cigarras han emergido del suelo de Maryland, Ohio, por primera vez en 17 años. Creo que es de Ohio. Parece haber tantos en el área metropolitana de Baltimore, Washington, que el radar local ha detectado una nube gigantesca de cigarras. Según Lauren Ricketts de NBC4 en Washington, las imágenes del radar meteorológico detectaron la nube de cigarras. El algoritmo de clasificación de hidrometeoros identifica esto como de naturaleza biológica. Los inversores piden un enfoque ético para la tecnología de reconocimiento facial. Un grupo de 50 inversores que administran más de 4.000 millones y medio de dólares en activos está pidiendo a las empresas involucradas en el desarrollo y uso de tecnología de reconocimiento facial como Amazon y Facebook que lo hagan de manera ética. Investigación en Colombia. Representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se reunieron con funcionarios colombianos el lunes antes de una visita de 3 días para recoger información sobre posibles abusos de derechos humanos durante casi 6 semanas de protestas contra el gobierno. Limpieza. Operación mundial contra el crimen organizado. Los teléfonos espía en los bolsillos traseros de los gángsteres delatan a cientos a la policía. Una operación mundial en la que las bandas del crimen organizado vendieron teléfonos encriptados que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley pudieron vigilar, ha dado lugar a más de 800 arrestos y a la confiscación de drogas, armas, dinero en efectivo y automóviles de lujo, dijeron las autoridades el martes. El FBI y la Europol tienden una emboscada digital a más de 800 delincuentes en todo el mundo. Más de 800 delincuentes fueron detenidos en una macrooperación conjunta de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Países Bajos, Australia y otros 16 países. Para su fin exitoso, fueron revisados millones de mensajes encriptados en las redes criminales, según ha revelado la Europol. Entre comillas, la emboscada digital estuvo encabezada por el FBI y la Europol y se saldó con 700 registros domiciliarios, más de 800 detenciones y la incautación de más de 8 toneladas de cocaína, 22 toneladas de cannabis y resina de cannabis, 2 toneladas de drogas sintéticas, 6 toneladas de precursores de drogas sintéticas, 250 armas de fuego, 55 vehículos de lujo y más de 148 millones de dólares en diversas monedas y criptomonedas a nivel mundial, comunicó la policía europea, y todavía hay personas que dicen que nunca pasa nada. Europa. Un hombre abofetea al presidente Macron. Un hombre abofeteó el martes al presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante su visita al departamento de Drôme, en el sureste del país europeo, según informa Le Figaro. En un vídeo corto grabado por testigos se puede apreciar a un hombre que al parecer se aproximaba para saludar al mandatario cuando golpea a Macron con su mano. Justo después, el personal de seguridad del presidente interviene en la situación para detener al atacante. La bofetada a Macron evidencia el clima de tensión política en Francia. Podría haberse quedado en lo anecdótico, pero la torta que un espontáneo lanzó este martes al presidente francés durante un viaje oficial se ha sentido en Francia
como la gota de más de un ambiente de creciente tensión y hostilidad política, auspiciado por el eco de las redes sociales. El acuerdo fiscal del G7 enfrenta a Europa. Un acuerdo mundial sobre el impuesto de sociedades parece que va a llegar a un punto culminante de una batalla profunda, porque la Unión Europea porque grandes miembros de la Unión Europea como Alemania, Francia e Italia se están enfrentando contra Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos. Conflictos por todas partes. Los países de la Unión Europea aprueban el Fondo de Transición Ecológica de 17.500 millones. Dieron este lunes su visto bueno definitivo a dicho fondo, de los que a España le corresponden cerca de 800 millones, con el que Bruselas quiere financiar la transformación ecológica. Estados Unidos y la Unión Europea se comprometen a poner fin a la guerra arancelaria de 18.000 millones de dólares antes de fin de año. La decisión de Washington y Bruselas de resolver todas las disputas comerciales pendientes antes de fin de año se produce después de que la Unión Europea decidiera en mayo renunciar al aumento automático de aranceles sobre algunos productos fabricados en Estados Unidos. El embajador alemán dice que las sanciones de Estados Unidos contra el Nord Stream 2 contradicen el derecho internacional. El primer tramo del gasoducto se completó el viernes, dijo el presidente ruso Putin, ya que el proyecto pudo superar la presión de Washington. El embajador alemán en Rusia, Jeza Andreas von Jair, declaró el sábado que Berlín no cambiará su postura sobre el Nord Stream 2 y también enfatizó que las sanciones contra el gasoducto introducidas por Washington contradicen el derecho internacional. La caída económica de la zona euro fue más leve de lo esperado en el primer trimestre. La economía de la zona euro se contrajo mucho menos de lo esperado en el primer trimestre del año, según mostraron los datos revisados de la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea, con una acumulación de inventarios e inversión compensada por la reducción del gasto de los consumidores. Google afloja el control de su motor de búsqueda en dispositivos Android en Europa. Google ha cedido a la presión de sus rivales y les permitirá competir de forma gratuita para ser los motores de búsqueda predeterminados en sus dispositivos Android en Europa, ampliando su compromiso con los reguladores antimonopolio de la Unión Europea hace 2 años. Denuncia de conspiración. El político holandés Thierry Baudet denunció a la Fundación Rockefeller y al Gran Reinicio de Davos. El diputado holandés expuso ante el Parlamento de los Países Bajos la trama completa de la operación, describiendo el documento de la Fundación Rockefeller del año 2010, que ha servido de hoja de ruta para la escenificación de la conspiración. Los paraísos fiscales británicos se enfrentan a una tempestad. La exótica red británica de paraísos fiscales de la Isla del Tesoro, Treasure Island, podría estar enfrentando la mayor amenaza a su existencia medio siglo después de que Estados Unidos y sus aliados se comprometieran a exprimir más impuestos a las grandes y rentables empresas multinacionales. Un policía británico admite haber secuestrado y violado a Sarah Everard, hallada muerta en Londres. El secuestro y asesinato de la mujer de 33 años conmocionó a todo el Reino Unido y reavivó un debate nacional sobre la inseguridad en las calles londinenses, sobre todo para las mujeres. El policía británico Wayne Couzens, de 48 años, se ha declarado culpable este martes del secuestro y violación de una mujer que se dirigía a su casa en el sur de Londres y cuyo cuerpo hallaron una semana después en un bosque. Tremendo.
El BBVA eliminará 2.935 puestos de trabajo y cerrará 480 sucursales. Luego dicen que no pasa nada. El banco español BBVA ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para despedir a casi 3.000 de sus empleados en España, alrededor del 12,6% de su fuerza laboral bancaria en su mercado nacional, dijeron el martes el banco y el sindicato Comisiones Obreras. Confirmada la condena por genocidio contra el exjefe militar serbio Ratko Mladic. Los jueces de crímenes de guerra de las Naciones Unidas confirmaron el martes una condena por genocidio y una cadena perpetua contra el excomandante militar serbio de Bosnia, Ratko Mladic, lo que confirma su papel central en las peores atrocidades de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El presidente del Líbano aprueba un préstamo de combustible para generar electricidad. Como saben ustedes, el Estado libanés está quebrado. El presidente del Líbano, Michel Aoun, aprobó el lunes un préstamo excepcional de hasta $200 millones para que la compañía eléctrica estatal importe combustible para la generación antes de que se agoten los suministros, según un comunicado oficial. China. Más empresas chinas podrían caer bajo la prohibición de inversión más amplia. La orden del presidente Biden la semana pasada, que prohíbe la inversión estadounidense en ciertas empresas chinas, es más amplia que una similar firmada por su predecesor y tiene una barra más baja, lo que facilita la incorporación de más empresas más adelante. El Senado estadounidense aprobó hoy martes un amplio paquete de leyes destinadas a impulsar la capacidad del país para competir con la tecnología china, ya que el Congreso busca cada vez más adoptar una línea dura contra Pekín. Informe estadounidense concluye que el bicho se puede haber filtrado de un laboratorio chino. El informe sobre los orígenes del patógeno elaborado por un laboratorio nacional del gobierno estadounidense concluyó que es plausible la hipótesis de una fuga de un laboratorio chino en Wuhan y que merece una mayor investigación, dijo el lunes el Wall Street Journal citando a personas familiarizadas con los documentos clasificados, o con el documento clasificado en singular. China construirá entre 25 y 30 laboratorios biológicos más como en Wuhan durante los próximos 5 años. En los próximos años, el mundo podría ver casi 60 laboratorios de virología de nivel 4 de máxima seguridad en funcionamiento. La provincia de Guangdong anunció en mayo que planeaba construir entre 25 y 30 laboratorios de bioseguridad en los próximos 5 años. Las instalaciones se distribuirán en todo el mundo, abarcando 23 países, incluido el Reino Unido, Estados Unidos, India, Gabón y Costa de Marfil. ¡Qué peligro que tienen algunos chinos! El actual Instituto de Virología se encuentra ahora en el centro de una investigación de las autoridades estadounidenses. Como ya he dicho, el 75% de estas instalaciones están o se construirán en áreas urbanas, lo que tiene a los expertos de todo el mundo preocupados por la posibilidad de más fugas de laboratorio. El eclipse solar del día 10 será parcial en España y mayor cuanto más al norte. El próximo día 10 de junio se producirá un eclipse anular de Sol que será completamente visible en el noroeste de Canadá, norte de Groenlandia, parte del Océano Ártico y noreste de Rusia, y que en España será parcial y esconderá como mucho el 20% del diámetro solar en el noroeste peninsular. Esto es todo y muchísimas gracias, amigos míos.